Núcleo 17, Sistema Nervioso, Universidad Nacional del Chaco Austral, Paula Espina, 2014. Aparece al comienzo de la tercera semana como un engrosamiento de la placa del ectodermo. Luego sus extremos se van elevando para formar los pliegues neurales que se fusionan y forman el tubo neural. La fusión empieza en la región cervical y procede en direcciones cefálica y caudal. Los extremos abiertos forman los neuroporos craneal y cefálico, que se comunican con la cavidad miotica. Los neuroporos terminan de cerrarse en los días 25 y 28 respectivamente. Ahí muestran los neuroporos, el cefálico y el craneal. El sistema nervioso forma una estructura tubular con una amplia porción cefálica, el cerebro, y una larga porción caudal, la médula espinal. Cuando el tubo neural no logra cerrarse, se producen las alteraciones como la espina bífida y la anencefalia. Estas alteraciones se pueden evitar suministrando ácido fólico 6 meses antes del embarazo. Por eso se dice que es bueno planificar los embarazos. El cerebro consta originalmente de 3 vesículas o dilataciones en el extremo cefálico del tubo y 2 pliegues. El pliegue cervical marca la unión entre el cerebro posterior y la médula espinal, y el pliegue craneal marca la unión de la región del cerebro medio. El proencéfalo cerebro anterior se divide en telencéfalo y diencéfalo. El telencéfalo forma los hemisferios cerebrales que se originan en la quinta semana como vaginaciones bilaterales de la pared lateral. Originalmente son pequeñas prominencias que se expanden y cubren la cara lateral del diencéfalo, el mesencéfalo y el metencéfalo. También forma una lámina terminal. El diencéfalo, que es la parte posterior, se forma a partir de la parte media del proencéfalo y consta de una fina placa del techo y una gruesa placa alar, la cual está dividida por el sulco hipotalámico en una región ventral que forma el tálamo y en una región dorsal que forma el hipotálamo. Participa en la formación de la hipófisis, que también se desarrolla a partir de la bolsa de Ranke del estomodeo, que es la cavidad primitiva de la boca. La parte más caudal de la placa del techo forma la epífisis. El hipotálamo se diferencia de un número de áreas nucleares que regulan las funciones viscerales como el sueño, la digestión, la temperatura corporal y la conducta emotiva. El mesencéfalo o cerebro medial. Lo podemos ver acá en verde. Cada placa basal contiene 2 grupos de núcleos motores: el eferente somático medial, representado por los nervios oculomotor y troclear, que inervan el ojo, y el grupo motor eferente visceral general, representado por el núcleo Edinger, que inerva el músculo papilar del esfínter, y la placa alar, que tiene su grupo aferente. El romboencéfalo cerebro posterior se divide en mielencéfalo y en metencéfalo. El mielencéfalo es una vesícula cerebral que origina el bulbo raquídeo. También forma el cerebro, que es un centro de coordinación de la posición y el movimiento. También forma el puente de vía para las fibras nerviosas entre la médula espinal y las cortezas. Contiene una placa basal y alar. La alar tiene 3 núcleos motores que se dividen en el grupo aferente somático medial, el grupo aferente visceral y el grupo aferente visceral general. El metencéfalo es parecido al mielencéfalo, presenta capas basal y alar. De este se forman el cerebro, el centro de coordinación de la posición y el movimiento, y el puente para las fibras nerviosas de la médula espinal y la corteza cerebral. Su placa basal consta de 3 grupos de neuronas motoras: aferente somático, que origina el nervio abducens; el aferente visceral especial, que origina los nervios trigemio y facial, y el grupo aferente visceral general, con axones que inervan las glándulas submandibular y sublingual. La médula espinal. La pared del tubo neural, con células neuroepiteliales que forman un grueso epitelio pseudoestratificado, constituyen la capa neuroepitelial o neuroepitelio. Cuando el tubo se cierra, estas células se convierten en neuroblastos, que son células nerviosas primitivas, y forman la capa del manto, que más tarde formará la sustancia gris de la médula espinal. Las placas.
Las placas están formadas por el engrosamiento dorsal, la placa alar, y el engrosamiento ventral, la placa basal, de la capa al manto. Hay un surco limitante que marca el límite entre las dos placas. Las partes dorsal y ventral de la línea media del tubo son conocidas como las placas del suelo y del techo, que contienen fibras nerviosas y actúan como vías motoras. La placa basal contiene células de las astas motoras ventrales, áreas motoras de la médula espinal. La placa alar forma áreas sensitivas que contienen tres grupos de núcleos sensitivos de transmisión: el aferente somático, el aferente visceral especial y el aferente medial. Las células nerviosas. Los neuroblastos solo se originan por la división de las células neuroepiteliales. Las células gliales, los glioblastos, migran de la capa neuroepitelial a la capa del manto, y allí se diferencian a astrocitos en la capa marginal. La oligodendroglía forma vainas de mielina en los axones de la capa marginal. La microglia es una célula muy fagocitada. Las células de la cresta neural son de origen ectodérmico y se extienden a lo largo del tubo y migran lateralmente y originan los ganglios sensitivos dorsales y nervios raquídeos. Acá podemos ver cómo del epitelio neural se convierte en glioblasto, y el glioblasto se puede diferenciar en astroblasto o en oligoblasto. También del epitelio neural se estratifican nervios raquídeos. Las fibras nerviosas motoras que aparecen a partir de la cuarta semana de las astas ventrales de la médula espinal se agrupan en haces. Tenemos 12 pares de haces, de los cuales el nervio olfativo y el nervio óptico no emergen del tronco encefálico, y de los que emergen del tronco encefálico, solo el oculomotor, que es el par 3, emerge fuera del rombo encéfalo. En el rombo encéfalo se establecen 8 segmentos distintos, y estos originan los núcleos motores de los pares craneales. Tenemos el par craneal cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo y doceavo. Ya podemos verlos. Bueno, el primer nervio es el nervio olfatorio, el segundo nervio es el nervio óptico, el tercer nervio es el nervio oculomotor, el cuarto nervio es el nervio troclear, el quinto nervio es el nervio adducens. Después tenemos el nervio vestíbulo troclear, el nervio glosofaringio, el nervio hipogloso, el nervio vago, el nervio accesorio, el nervio facial y el nervio trigémino. El sistema vegetativo funcionalmente se divide en una parte simpática en la región toracolumbar y en una parte parasimpática en las regiones cefálicas y sacras. El sistema nervioso simpático: en la quinta semana, las células de la región torácica migran a cada lado de la médula espinal hacia la región que hay justo detrás de la aorta dorsal, donde se forma una cadena bilateral de ganglios simpáticos interconectados por las fibras nerviosas longitudinales. La glándula suprarrenal se forma a partir de una parte mesodérmica que forma la corteza y una parte ectodérmica que forma la médula. En el parto, la cresta evoluciona y después en la pubertad recién se termina de desarrollar. El sistema parasimpático. Las neuronas del tronco encefálico y de la región sacra de la médula espinal originan fibras paragliomotores parasimpáticas. Acá tenemos las funciones que realiza el sistema parasimpático y el sistema simpático. Por ejemplo, el sistema parasimpático contrae la pupila, mientras que el simpático la dilata. El parasimpático estimula la salivación, el simpático la inhibe. El parasimpático reduce el latido del corazón, el sistema simpático lo aumenta. Y así también. El parasimpático contrae los bronquios, estimula la actividad digestiva, estimula la vesícula biliar, contrae la vejiga y dilata el recto. guarantee